Hay recuerdos que uno entierra tan hondo, que cree que no volverán jamás. Pero el pasado es terco, y encuentra la forma más inesperada de tocarte la puerta. En mi caso, lo hizo disfrazado con sotana. Hola, mis cielos. Les habla su abuelita Esperanza, con 78 años a cuestas y una historia que pesa más que el tiempo. Les escribo desde mi rincón en Puebla, México, una ciudad grande que, sin embargo, aún conserva trocitos de mi alma regados en sus calles. Hoy quiero contarles algo que guardé bajo llave por más de 50 años. Una historia que torció el rumbo de mi vida de un modo que jamás habría imaginado. Dicen que el día de la boda es el más feliz para una mujer. Y vaya que debería haber sido así. Ay, mis cielos, cómo debería haber sido. Pero la vida tiene maneras crueles de arruinar los cuentos de hadas y convertirlos en pesadillas en cuestión de minutos. Antes de seguir, si esta historia les toca el corazón, denle like al vídeo y suscríbanse al canal. Así más personas podrán escuchar estos testimonios reales. Estaré esperando con ansia sus comentarios, quiero sentirlos cerquita. Nací en 1946, en un pueblito llamado San Miguel de Allende, corazón de Guanajuato. Un lugar donde todos conocían a todos, donde el chisme corría más rápido que los burros cuesta abajo. Y donde la palabra del padre valía más que cualquier acta notarial. Mi papá, don Ernesto, tenía una tiendita modesta pero respetada. Mi mamá, doña Concepción, era costurera de confianza y hacía los tamales más ricos que he probado en la vida. Éramos pobres, sí, pero felices como no se imaginan. Mi infancia fue de juegos en patios de tierra, de subirme a los árboles de mango, de jugar la víbora de la mar con las niñas de la calle. La vida era dura, pero tenía una ternura que ya no se encuentra hoy. Todos se ayudaban. Las puertas quedaban abiertas y dormíamos sin miedo, salvo del coco que nuestras mamás inventaban para mantenernos en casa por las noches. Fue durante las fiestas patrias de 1967 que conocí a Jacinto. Yo tenía 21 años, él 25. Trabajaba como mecánico en el único taller del pueblo. Tenía las manos manchadas de grasa, pero la sonrisa más limpia que he visto. Lo recuerdo como si fuera hoy. Yo bailaba jarabe tapatío con mi primo y tropecé con mi vestido. Iba a darme de bruces contra el suelo si no fuera por esas manos firmes que me sujetaron a tiempo. Cuidado, Guerita, me dijo. San Miguel no quiere ver a sus flores lastimadas en su fiesta. Y con esa sonrisa me revolcó el corazón. Desde aquel momento, Jacinto no se despegó de mí. Pasaba diario por la tienda de mi papá. Compraba cigarrillos que no fumaba, cerillos que no necesitaba, piloncillo que repartía entre los niños. Todo para verme, para cruzar dos palabras, para sacarme una sonrisa. Mi papá, que era bravo cuando quería, captó enseguida las intenciones del muchacho. Pero Jacinto era trabajador, respetuoso, de familia conocida. No tardó en ganarse la bendición de don Ernesto, con la condición de que el noviazgo fuera serio, con respeto y conforme a las buenas costumbres. Y así fue. Jacinto me trataba como si fuera de porcelana. Me llevaba los domingos al jardín después de misa, siempre con mi mamá o mi hermano como chaperones. Me traía flores silvestres que recogía camino al taller. Escribía cartitas que aún conservo, llenas de promesas de una vida juntos, de hijos, de amor eterno. La pedida de mano llegó en Nochebuena de 1967. La casa olía a buñuelos y ponche, todos reunidos cuando Jacinto pidió hablar. Se hincó en medio de la sala, sacó una cajita del bolsillo y preguntó con voz firme: Esperanza, eres la luz de mis días, mi razón de ser. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? Dije que sí entre lágrimas y risas, colgada de su cuello mientras mi familia aplaudía y mi mamá ya planificaba la boda en voz alta. La fecha quedó para el 13 de abril de 1968. Teníamos 6 meses para preparar todo. El vestido, la fiesta, la casita donde íbamos a vivir. Fueron los meses más felices que había vivido hasta ese momento. Cada día era un pasito más cerca de convertirme en la señora Esperanza Santos. Hasta rimaba bonito, ¿a poco no? El vestido de novia lo hizo doña Marieta, la costurera más hábil del pueblo. De satén blanco, con velo largo y encaje que mi tía trajo de la capital solo para mí. Yo misma lo pagué vendiendo cocadas en el tianguis, centavo por centavo. Quería que fuera mío de verdad, ganado con mi esfuerzo. Así comenzaría mi nueva etapa con paso firme. La iglesia elegida fue la parroquia de San Miguel, la única del pueblo. La boda la oficiaría el padre Augusto,
quien llevaba más de 10 años entre nosotros. Todos lo querían. Era joven aún, tal vez unos 35 años. Siempre sonriente, siempre presente para ayudar. Visitaba enfermos, daba catecismo, organizaba kermeses para los necesitados. El padre Augusto es un santo, decía mi mamá con devoción. Dios nos bendijo con un hombre así. Qué ciegos fuimos. Qué fácil es ver la sotana y no el monstruo que se esconde detrás. La semana previa a la boda, el pueblo entero estaba revuelto de emoción. Era el evento del año. La hija de don Ernesto se casaba con el mejor mecánico de la región. Las señoras cocinaban antojitos. Los hombres decoraban la iglesia. Los niños practicaban tirar pétalos a la salida. El 12 de abril, como mandaba la tradición, fui a confesarme. Toda novia debía llegar al altar con el alma limpia. El padre Augusto me recibió con su sonrisa habitual y me llevó al confesionario. ¿Nerviosa, hijita? Un poquito, padre, más bien emocionada. Ya quiero empezar mi vida con Jacinto. Es normal. El matrimonio es sagrado. Les irá bien, lo sé. Confesé pecados pequeños. Una mentirita, un chisme tonto, pensamientos inofensivos. El padre me dio la absolución, me deseó felicidad. Salí flotando, lista para el gran día. Si tan solo hubiera sabido. El 13 de abril amaneció despejado, con un sol radiante y cielo sin nubes. Parecía que hasta el clima celebraba conmigo. Me desperté antes del amanecer. No podía seguir dormida de la emoción. Me bañé con jabón de rosas que me regaló mi madrina. A las 7 llegaron mis amigas a ayudarme a alistarme. La casa se llenó de risas, consejos vergonzosos sobre la noche de bodas, abrazos. Mi mamá lloraba cada 5 minutos. Mi papá fingía que se le metía algo al ojo. La ceremonia estaba programada para las 4. Al mediodía, empezamos con los últimos detalles. El vestido se puso con sumo cuidado. Cada botón cerrado con cariño. El velo se sujetó con peinetas antiguas, herencia de mi abuela. Algo viejo. A las 2 salí rumbo a la iglesia. La tradición marcaba que la novia llegara temprano para arreglarse en la sacristía. Era un cuartito modesto pero acogedor, con un espejo grande, sillas y una jarra de agua. Ahí me acompañaron mi mamá, mis hermanas y mis amigas para los últimos retoques. El vestido lucía perfecto, el velo caía como cascada. El ramo de flores silvestres era el broche de oro. Me sentía una princesa. A las 3:30 ellas salieron a tomar sus lugares en la iglesia. Nos vemos adelante, me dijo mi mamá al besarme la frente. Estás hermosa. Tu papá ya te espera para llevarte al altar. Me quedé sola frente al espejo, respirando hondo, emocionada. En media hora sería esposa. Fue entonces cuando tocaron la puerta. Adelante, dije pensando que alguna de las chicas había olvidado algo. Pero no. Era el padre Augusto. Buenas tardes, Esperanza. Solo venía a ver si necesitabas algo antes de la misa. Gracias, padre. Todo está perfecto. Entró y cerró la puerta tras de sí. Me pareció extraño, pero no dije nada. Era el padre, al fin y al cabo. ¿Qué daño podría hacer? Estás preciosa, me dijo acercándose. Jacinto es muy afortunado. Gracias, padre. Caminó hasta la mesita, tomó la jarra de agua. Debes estar nerviosa. ¿Un vaso de agua? Te hará bien. Acepté. Tenía la boca seca de la ansiedad. El agua tenía un sabor amargo, pero no le di importancia. Pensé que eran los nervios. La bebí toda. Eso es. Ahora solo relájate, dijo al quitarme el vaso de la mano. Fueron minutos. Sentí un mareo, las piernas flojas, la vista borrosa. Quise sentarme, pero mis fuerzas se desvanecían. Padre, ¿qué me está pasando? No contestó. Solo me miró con una expresión que no le conocía. Una mirada oscura que me dio escalofríos. Intenté gritar, pero no salía voz. Mi cuerpo no respondía. Me fui deslizando al suelo, envuelta en mi vestido blanco. Lo último que vi fue su rostro acercándose. Esa sonrisa que todos adoraban transformada en algo retorcido, malvado. Y luego, oscuridad. Cuando volví en mí, lo primero que sentí fue dolor.
Un dolor diferente, profundo, imposible de ubicar con precisión, pero que me invadía por dentro. Intenté abrir los ojos, pero todo era neblina. Cada movimiento era una tortura. Sentía algo tibio y pegajoso entre las piernas. Sangre. Mucha sangre. Los recuerdos llegaron como relámpagos. El agua, el mareo, el rostro del padre Augusto acercándose. Después, el vacío. El silencio. El horror. No necesitaba ser muy lista para entender lo que había sucedido. Mi cuerpo hablaba por sí solo, moretones, arañazos, mordidas, marcas en la piel. El vestido, roto, arrugado, a un lado como un trapo sucio. La ropa interior, desaparecida. Intenté gritar. Solo salió un suspiro quebrado. Intenté incorporarme. Las piernas eran 2 bloques de piedra. Me quedé ahí, tirada sobre el suelo frío de la sacristía, con la mente partida y el alma hecha pedazos. Rezaba, entre lágrimas, porque todo fuera una pesadilla, por despertar en mi cama y que nada de esto hubiera pasado. Así me encontró mi madre. Pasaban de las 4:30. La iglesia esperaba, la gente murmuraba. Ella fue a buscarme y al abrir la puerta, vio el infierno encarnado. Su hija, que había salido radiante, ahora yacía violada en el suelo, destruida. Su grito sacudió toda la iglesia. En segundos, el cuarto se llenó. Mi papá. Mis hermanas. Jacinto. ¡Ay, Jacinto! La mirada que me lanzó me perseguirá toda la vida. Era como si se le hubiera roto el alma. Se arrodilló a mi lado, temblando. Trató de cubrirme con su saco, de darme calor, de abrazarme sin lastimarme más. ¿Quién te hizo esto? Gritaba desesperado. ¿Quién fue? Yo no podía hablar. La lengua era una piedra. Los pensamientos, un mar revuelto. Solo podía llorar. Me llevaron al hospital de urgencia. El doctor Jerónimo, el único médico del pueblo, confirmó lo que todos sospechaban, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Fue violada, dijo serio, con los ojos húmedos. Varias veces. Hay sedante en su organismo. Alguien la drogó antes de hacerle esto. La noticia se esparció como fuego entre pasto seco. La hija de don Ernesto. La novia de Jacinto. Violada dentro de la iglesia el día de su boda. ¿Quién? Esa era la pregunta que todos hacían. Jacinto se volvió loco. Salió a buscar culpables, interrogando, amenazando, llorando. Pero no había respuestas. La boda, por supuesto, fue cancelada. ¿Cómo celebrar algo después de semejante tragedia? Volví a casa en silencio. Muda. Rota. Me encerré en mi cuarto y no quise volver a salir. No comía. No hablaba. No dormía. ¿Para qué seguir? Mi cuerpo había sido invadido. Mi dignidad, robada. Mi futuro, aplastado. En un pueblo como San Miguel de Allende, una mujer marcada ya no tiene sitio. Pero lo más cruel era no recordar. El momento exacto, la cara de quien lo hizo, todo era bruma. Solo recordaba el agua. La sonrisa del padre. El mareo. Y luego, la nada. Las autoridades no hicieron nada. El delegado, un hombre barrigón y flojo, preguntó por encima y luego se encogió de hombros. No hay testigos. Pudo haber sido cualquiera. Cualquiera. Como si fuera normal que cualquiera entrara a una iglesia, encontrara a una novia inconsciente y la violara. El pueblo se dividió. Unos me compadecían. Otros murmuraban. ¿Y si ella provocó? Muchacha decente no se queda sola con hombre, así sea el padre. Como si yo hubiera elegido ser drogada y ultrajada. Jacinto seguía firme. Decía que aún quería casarse, que nada había cambiado. Pero yo veía en sus ojos que sí. ¿Cómo iba a tocarme sin pensar en aquel que me había tocado primero? ¿Cómo construir algo sobre ruinas? Fue mi abuela, doña Josefa, quien sembró la primera semilla de duda. Una tarde, mientras me peinaba, me susurró: «Hijita, ¿recuerdas quién te dio el vaso de agua?» «El padre Augusto», respondí sin pensar. ¿Y qué pasó después? Me mareé. Me desmayé. Guardó silencio, y luego murmuró tan bajito que casi no la escuché: ¿y si nadie más entró al cuarto? ¿Y si el que hizo eso ya estaba ahí?
Sentí un escalofrío. No. No podía ser. El padre Augusto era un santo. Un hombre de Dios. Todo el pueblo lo decía. ¿Sería? Las palabras de mi abuela se quedaron dando vueltas en mi mente. Y sí. Y sí, pasé semanas encerrada en mi cuarto, apenas comiendo, lavándome con palangana porque no soportaba sentir mi piel desnuda bajo el chorro de agua. Cerraba los ojos intentando forzar la memoria, pero era como tratar de atrapar humo con las manos. Cuanto más me esforzaba, más se me escapaba. Jacinto venía todos los días. Se sentaba en el corredor con mi papá, tomaba café, preguntaba por mí. A veces lo espiaba por la rendija de la ventana. Lo veía ahí, encorvado, con la mirada rota. Mi papá le decía que siguiera adelante, que buscara otra vida. Pero Jacinto, necio, respondía siempre lo mismo. Esperanza sigue siendo la mujer de mi vida. 3 meses después de aquel día maldito, desperté en la madrugada empapada en sudor. Había recordado algo. Un olor. Incienso mezclado con sudor. El mismo que olía en el confesionario. El mismo que sentí en el cuartito antes de desmayarme. Me levanté temblando. El corazón golpeaba como tambor de guerra. ¿Y si mi abuela tenía razón? ¿Y si fue él? A la mañana siguiente, cité a Jacinto en el patio. Le conté lo que había recordado. Su rostro cambió. Primero incredulidad. Luego comprensión. Después, una furia tan intensa que me asustó. Ese malnacido, murmuró entre dientes. Lo voy a matar, Esperanza. Le voy a sacar el alma con mis propias manos. No, Jacinto, le supliqué. No tenemos pruebas. ¿Y si te meten preso, qué será de mí sin ti? Él caminaba de un lado a otro como fiera enjaulada. Los puños cerrados. La mandíbula apretada. Nunca lo había visto así. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos seguir dando misa como si nada? ¿Confesando muchachitas? Tenemos que estar seguros. Y luego veremos qué hacer. Así nació nuestra propia investigación. Jacinto era listo, tenía calle, sabía escuchar sin parecer chismoso. Empezó a hacer preguntas discretas. ¿Dónde estaba el padre Augusto en la hora exacta en que me encontraron? ¿Quién lo vio? Las piezas empezaron a encajar. Doña Cefiña, que ayudaba a limpiar la iglesia, dijo que lo vio salir de la sacristía apurado poco antes de la misa. El monaguillo, un niño de 12 años, contó que ese día el padre le dijo que se fuera más temprano, que no necesitaba ayuda. Pero la clave vino de donde menos esperábamos. Maricela, una muchacha que se había ido a vivir a la capital, volvió a visitar a su familia. Se enteró de lo que me había pasado. Y vino a buscarme. Necesito contarte algo, me dijo con los ojos clavados en el suelo. Antes de irme, el padre, él también intentó algo conmigo. Sentí el alma salirse del cuerpo. ¿Qué hizo? Fui a confesarme, dijo con voz temblorosa. Me empezó a hacer preguntas raras, íntimas. Me preguntó si ya había estado con alguien. Yo me incomodé, pero respondí. Después salió del confesionario, se me acercó, me acarició el cabello. Me dijo que una muchacha tan bonita no debía estar sola. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Me asusté. Me levanté para irme, pero me agarró, trató de besarme, me tocó. Logré empujarlo y salí corriendo. Pero el miedo, la vergüenza. ¿A quién le iba a contar? ¿Quién me iba a creer? En ese instante, todo encajó. No era la primera vez. Y seguramente tampoco la última. Cuando le conté a Jacinto lo de Maricela, se puso aún más furioso. Pero ahora tenía otro brillo en la mirada. El de alguien que planea algo. Déjamelo a mí, me dijo con voz baja. Voy a arreglar esto. Prométeme que no harás una locura. No haré locuras, pero ese maldito no se va a ir sin castigo. Confía en mí. 2 semanas después, Jacinto llegó a casa con una expresión extraña. Llamó a mi papá. Se encerraron a platicar. Después me llamaron a mí. Nos sentamos los tres en la cocina, con puertas cerradas y silencio tenso. Descubrí cosas sobre el padre, empezó Jacinto. Cosas que a la diócesis no le gustaría saber. Mi papá frunció el ceño. ¿Qué cosas? Desvía dinero de las colectas.
Tengo pruebas. Se queda con parte del diezmo y lo manda a su familia en la capital. Su mamá vive en una casa que no cuadra con su salario. Sus hermanos no trabajan y viven como reyes. ¿Cómo averiguaste eso? Pregunté. Tengo mis métodos, respondió. Lo importante es que tenemos con qué presionarlo. El plan era sencillo y arriesgado. Confrontarlo. Exigirle una confesión. Y amenazar con denunciar el desvío si no se iba del pueblo. No era justicia verdadera, pero era lo máximo que podíamos lograr en aquel tiempo, en ese lugar. A mi papá no le gustó. Es muy peligroso. Y si se niega, si los acusa, si voltea todo contra ustedes. Pero Jacinto estaba decidido. Don Ernesto, con respeto. Mire cómo está su hija. ¿De verdad quiere que ese monstruo siga por ahí, como si nada? Al final, mi padre aceptó. Fue con él. Llevó hasta su revólver viejo, por si acaso. Yo me quedé en casa con mi madre y mis hermanas, rezando para que todo saliera bien. Volvieron casi 2 horas después. Jacinto con la cara dura como piedra, mi papá pálido como hoja de papel. Se sentaron en la sala y pidieron tequila. Mi mamá sirvió con manos temblorosas. Yo no aguantaba más la espera. ¿Y bien? Jacinto se tomó un trago largo, confesó. No de inmediato, claro. Primero se hizo el ofendido. Negó todo. Amenazó con llamar a la policía. Pero cuando le mostré los papeles del desvío, cuando le dije que mandaríamos todo al obispo, cambió la cara. Mi papá intervino. Admitió que te dio el sedante. Dijo que no se pudo controlar. Que el demonio lo tentó. El demonio. Qué conveniente es culpar al demonio por la podredumbre que uno lleva dentro. Le dimos una semana, dijo Jacinto. O se va, o mandamos todo. Una semana después, el padre Augusto anunció su traslado a Michoacán. Dijo que era voluntad de Dios, que debía llevar la palabra a lugares más necesitados. Algunas beatas lloraron. Qué pérdida para el pueblo, decían. Si supieran. Pero su partida no borró lo que hizo. No curó mis heridas. Yo seguía temblando al oír una campana de iglesia. Seguía sintiendo náuseas al ver una sotana. Y no podía imaginar que ningún hombre, ni siquiera Jacinto, volviera a tocarme. El pueblo, como todos los pueblos, chismeaba, juzgaba, inventaba. Unos decían que yo tenía un amante secreto que me atacó por celos. Otros que fue brujería. Siempre había quienes insinuaban que, de algún modo, era culpa mía. Pasaron 6 meses. Jacinto vino un día con una propuesta. Vámonos. A otro lugar. A empezar de nuevo. A casarnos lejos de todo esto. ¿Y a dónde? Tengo un primo en Puebla. Tiene un taller y necesita mecánico. Nadie allá nos conoce. Podemos comenzar de cero. La idea de dejar San Miguel me aterraba. Era mi casa, mi familia, mis raíces. Pero también me liberaba. Era escapar de las miradas, de los cuchicheos, de cada esquina que me recordaba lo que me arrebataron. Mis padres se resistieron. Pero vieron que me apagaba más cada día, que me estaba muriendo en vida. Mi mamá lloró al despedirse. Vete, hijita. Sé feliz lejos de aquí. Olvida esta desgracia. Haz una vida nueva. En enero de 1969, Jacinto y yo partimos hacia Puebla. Nos llevamos poca ropa, los muebles esenciales, y una maleta llena de esperanza. Nos casamos por el civil apenas llegamos. Una ceremonia sencilla, solo nosotros y los testigos del juez. No fue la boda que soñé. Esa quedó hecha trizas aquella tarde de abril. Pero fue nuestro comienzo real. Jacinto me eligió rota, herida, marcada. Y aún así me eligió. La adaptación a Puebla fue difícil. Era una ciudad enorme, llena de movimiento. Pero eso también era bueno. Nadie nos conocía. Nadie nos juzgaba. Jacinto empezó a trabajar en el taller de su primo. Yo conseguí trabajo en una tienda de telas en el centro. Rentamos una casita humilde, pero limpia y nuestra. Poco a poco fuimos comprando muebles, levantando nuestro hogar. Las noches seguían siendo difíciles. Las pesadillas venían sin avisar. Pero Jacinto siempre me abrazaba. Me susurraba, «Estás
salvo. Nunca más nadie te hará daño. Eres la mujer más fuerte que conozco, Esperanza. Sobreviviste lo impensable y sigues aquí. Eso es coraje. Con el tiempo, empecé a curar. No del todo. Hay heridas que nunca cierran del todo. Pero sí lo suficiente para volver a sonreír. Volver a soñar. Volver a vivir. Hice amigas en el trabajo. Jacinto y yo aprendimos a cocinar juntos. Descubrimos lugares nuevos en la ciudad. Y un día, llegó el milagro. Fue un martes de marzo cuando lo supe. Tenía náuseas desde hacía días, y al principio pensé que era el calor o el cansancio. Pero una amiga del trabajo me lo dijo con una sonrisita. ¿Y si estás embarazada? La idea me cayó como rayo. Corrí a comprar una prueba. La hice en el baño de la tienda, con el corazón latiendo como si quisiera salirse del pecho. 2 rayitas. Embarazada. Lloré. Lloré como no había llorado en meses, pero por primera vez, no de dolor, sino de algo que no sabía si era miedo o alegría. Esa noche, esperé a Jacinto con una vela encendida y un platito de arroz, como decía mi abuela que se anunciaban los milagros. Cuando entró, lo miré a los ojos y puse su mano sobre mi vientre. Aquí está tu segunda oportunidad, le dije. Jacinto se arrodilló, se cubrió el rostro con las manos, y lloró como un niño. Gracias, Esperanza, murmuró. Gracias por no rendirte. El embarazo fue tranquilo, sin complicaciones. Mis compañeras me cuidaban, Jacinto se desvivía por mí. Me hablaba al vientre como si el bebé ya lo entendiera. Te estamos esperando, mi chiquita, le decía. Vas a tener la mamá más valiente del mundo. Nació en noviembre, un día lluvioso y tibio. Le pusimos nombre de luz, Lucía. Lucía, porque llegó a iluminar lo que el horror había dejado en sombras. Fue pequeña y fuerte. Se agarraba de mi dedo con una firmeza que me recordaba por qué había luchado tanto. Cuando la tuve en mis brazos, comprendí que la vida seguía. Que no me habían destruido. Que mi historia no terminaba en la sacristía de una iglesia, sino en ese instante en que la miré a los ojos. Aquí estás, hija. Te prometo que nunca te faltará amor. Ni justicia. Lucía creció entre telas, grasa de motor y cuentos de un pasado que le fui revelando poco a poco. Le conté mi historia cuando cumplió 16. No toda de golpe, sino en fragmentos. Primero lo que era el amor. Luego lo que es la traición. Después, lo que cuesta levantarse cuando todo en el mundo quiere verte tirada. Tú no vienes del horror, le dije. Vienes del renacer. Vienes de la esperanza, porque eso soy yo. Y eso eres tú. Hoy, Lucía es madre también. Tiene 2 hijos que me llaman abuela con una ternura que cura grietas invisibles. Jacinto ya partió. Hace 5 años. Un infarto lo dejó dormido para siempre. Pero se fue sabiendo que cumplió su promesa. Me protegió, me amó, me dio un hogar. A veces, cuando todo está en silencio, lo escucho. Estás a salvo, Esperanza. Ya pasó. Y entonces cierro los ojos y susurro de vuelta. Sí, mi amor. Ya pasó. Pero no olvido. Nunca olvidaré. Porque hay verdades que deben contarse, aunque duelan. Porque sé que no fui la única. Porque en cada pueblo hay una esperanza silenciada. Porque si mi historia llega a una de ellas, a una sola que esté rota y piense que ya no puede más, valdrá la pena haberla contado. Este fue mi testimonio. No por morbo. No por lástima. Sino por justicia. Porque a veces, cuando uno ha vivido en la oscuridad, contar la verdad es la única forma de encender la luz. Gracias por leerme. Gracias por estar ahí. Y si conoces a alguien que necesite esta historia, compártela. No sabemos quién está luchando en silencio. Soy Esperanza. Y aún estoy aquí.